Bueno, decíamos que ese es el tema de hoy. Todo tiene que ver con la comunicación, ¿ya? Eh, y esta comunicación, no tan solo esta comunicación escrita a través de un texto, sea un texto literario o no literario, sino que también esta comunicación oral, ¿ya? Muchas veces yo con el cuerpo comunico mucho más a lo mejor que lo que puedo decir con palabras, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar nosotros hoy día, de los llamados factores y de las funciones del lenguaje. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya que es a lo que ustedes se van a enfrentar en sus exámenes, que es de textos, comprensión de texto. Un texto muy simple, ¿ya? Es una pequeña historia, ¿sí? Acá. Es un pequeño cuento, una pequeña historia, en donde nosotros tenemos que responder algunas preguntas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero como ejercicio, ¿ya? Y después pasamos al tema, cierto, propuesto, que eran los factores y las funciones de la comunicación, ¿ya? Saludamos, cierto, a Josefa, a Pedro, que se incorporaron. Hola, Ya. profe, buenas tardes, disculpe la Hola, hora. perdón, Josefa, señora Paulina, ¿cómo está? ¿Ya? Bien, estamos haciendo un ejercicio acerca de comprensión de texto, ya que a lo que ustedes se van a enfrentar, ¿cierto? Ya prontamente en su examen libre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leerlo y yo les voy a ir haciendo, ¿cierto? Algunas preguntas de comprensión, ¿sí? Entonces, tenemos acá el texto que se titula El perro. Fíjense que siempre al leer el texto, fíjense en el título, yo siempre le he dicho, el título les entrega mucha información, ¿ya? Eh, y, y lean la pregunta y vayan al texto, porque muchas de las preguntas van a estar escritas, van a estar explícitas, son preguntas literales, ¿ya? Bien, bueno, dice ahí este texto, el perro aulló, estremeciéndose en el porche. La puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo, grande y gordo, ahora flaco y cubierto de llagas. Entró, recorrió la casa dejando una huella de lodo. Detrás de él zumbaban irritados ratones, ¿ya? Pues ni el fragmento de una hoja entraba por debajo de la puerta sin que se abrieran los paneles de los muros y salieran rápidamente los ratones de cobre. El polvo, el pelo o papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí bajaban al sótano por unos tubos y eran arrojados al horno siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como una boca maligna. El perro corrió escaleras arriba y ladró histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. El perro olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta se preparaban automáticamente unos panqueques que llenaban la sala de un dulce aroma de horno y de jarabe de arce. El perro, tendido ante la puerta, respiraba anhelante, con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto giró locamente sobre sí mismo, mordiéndose la cola y cayó muerto. Durante una hora estuvo tendido en la sala. ¿Ya? Ahí tenemos un pequeño cuento. Entonces, las preguntas que aparecen, ¿cierto?, son las siguientes. En este texto, ¿cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje principal? El El perro. perro. ¿Cierto? Aquí es muy básica la pregunta. En el texto se mencionaron unos panqueques, ¿se acuerdan? Al final ya está más o menos cuando dice el perro olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina, detrás de la puerta se preparaban, está en el último fragmento, ¿ya? Entonces se menciona unos panqueques que eran preparados por quién, por la dueña de casa, por la empleada de la casa, por una máquina de forma automática, para una máquina y la dueña de casa. Fíjense, detrás de la puerta se preparaban automáticamente unos panqueques que llenaban la casa de un dulce aroma de horno y de jarabe de arce.
Una máquina en forma Una automática. máquina en forma automática, muy bien. El perro muere, ¿por qué? Porque estaba hambriento y trastornado, porque giró locamente sobre sí mismo y se mordió la cola, porque corrió escalera abajo y ladró histéricamente, porque había sido envenenado. Fíjense, está también al final del cuento. El perro, tendido ante la puerta, respiraba anhelante con los ojos encendidos y el hocico espumoso. De pronto giró locamente sobre sí mismo, mordiéndose la cola y cayó muerto. Había sido envenenado, profe. Había sido envenenado. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Sigamos acá con las preguntas, ¿ya? Que dicen lo siguiente. El perro había sido siempre flaco y cubierto de llagas, siempre regalón y mimado, en otro tiempo grande y gordo y antes un animal de caza. Grande y gordo. Bien, eso lo dice en el primer párrafo, ¿ya? Cuando dice la puerta principal, reconoció la voz del perro y se abrió el perro en otro tiempo grande y gordo. Muy bien. El perro entró a la casa, ¿por qué? Porque la puerta estaba abierta, porque la empleada abrió la puerta, porque la puerta se abrió automáticamente o porque saltó por una ventana. Se abrió automáticamente la puerta. Perfecto, muy bien, ¿ya? Un texto bastante simple, ¿ya? Pero es a lo que ustedes se van a ver enfrentados, ¿cierto? Entonces, hay muchas preguntas que tienen la respuesta en el texto, ¿ya? Así que ustedes lean la pregunta, vayan al texto, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta que no tendrían por qué equivocarse, ¿ya? Hay algunas preguntas que van a ser de inferencia, de deducción, ya que ustedes tienen que haber comprendido todo el texto, ¿ya? Pero sí van a haber muchas preguntas que son de este nivel de identificar, de localizar la información. Muy bien, 5 preguntitas, ¿cierto? Nada más que para vernos enfrentados a un texto. Y ahora vamos a pasar a lo que nos convoca hoy día, que es hablar de la comunicación, ¿ya? Entonces, ahí estamos. La comunicación es un proceso. La comunicación nos corresponde a nosotros, los seres humanos, ¿ya? Y nosotros nos comunicamos de distintas maneras, ¿ya? Tenemos esta comunicación que puede ser oral, a través de la palabra, también puede ser a través de la palabra escrita, ¿ya? Por lo tanto, como la comunicación es un proceso, tiene elementos, tiene etapas, ¿ya? Entonces, la comunicación tiene 3 elementos básicos, que es la persona que da a conocer el mensaje, que se llama emisor, la persona que recibe el mensaje, que es el receptor, y el mensaje, que es todo lo que se dice entre el emisor y el receptor. En este ejemplo, en esta clase, la persona que es emisor soy yo, porque estoy emitiendo un mensaje, estoy informando acerca de algo. Ustedes son los receptores porque están escuchando, y el mensaje es todo lo que estoy diciéndole a ustedes. Esos son los factores básicos de toda comunicación: emisor, mensaje y comunicación, ¿ya? Ahora bien, a veces los papeles del emisor y el receptor son intercambiables. Cuando alguno de ustedes puede preguntar algo y yo después lo escucho y le respondo, ¿ya? Por eso se dice que los papeles de emisor, de receptor, son intercambiables, ¿ya? Bueno, entonces tenemos ahí los 3 factores básicos de toda comunicación, ¿ya? Y la comunicación es un proceso, ¿ya? Entonces, al ser un proceso, tiene ciertos elementos, tiene ciertas etapas, ¿ya? Y estas etapas, ¿qué es lo que hacen? Transmiten información, transmiten y reciben información porque se está hablando acerca de algo, ¿ya? Ahora, esta comunicación es un acto comunicativo en donde se supone que tanto emisor como receptor tienen la intención de comunicarse, ¿ya? Como alguna vez vimos lo que era intención comunicativa, que eran las ganas de decir algo a alguien, ¿ya? Bueno, y ahí dice los principios, elementos de la comunicación son 6, y ahí los tenemos mencionados. Hay un lingüista
que estudió, ¿cierto?, todo lo que era la comunicación y dice que son 6 los factores, que aquí están señalados. Primero que todo, los 3 factores básicos: emisor, mensaje, receptor, ¿ya? Después tenemos también el código. El código es otro factor que tiene que ver con aquellos signos que son conocidos por el emisor y el receptor. Me explico. El idioma es un código. En este caso, el idioma castellano es el código que nosotros estamos utilizando, porque ustedes entienden el castellano, yo hablo castellano. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes no hablase, cierto, el idioma tal cual? Tal vez sería un poco difícil, no sé, si yo me pusiera a hablar en chino ahora, salvo que alguno de ustedes supiera hablar ese código. ¿Qué pasa si, entonces los idiomas son ejemplos de código, que son esas señales conocidas por emisor y receptor? Hablamos el mismo código. ¿Qué pasa si yo en este minuto o alguno de ustedes encendiera la cámara y comenzara a hacer lenguaje de señas? Lo más probable es que no nos entenderíamos porque no todos dominamos el lenguaje de señas, por ejemplo. El canal es el medio por el cual circula el mensaje, es decir, por donde se transmite el mensaje. En este caso, es el computador. Si alguno de ustedes está con un celular, es el celular. Ese es el medio por el cual está transmitiéndose, se está dando a conocer el mensaje. Y el contexto es todo lo que rodea el acto comunicativo, como dice ahí, en la situación, la circunstancia en donde se emite y se recibe el mensaje. El contexto de este ejemplo será un día martes 10 de septiembre, 21 horas, una clase, ¿cierto?, de clase online de lenguaje, ¿ya? Entonces, tiene que ver con toda esta situación en que se desarrolla el acto comunicativo. Estos son los 6 factores de la comunicación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Para que no les quede duda y así podamos entender muy bien las funciones que ya las habíamos mencionado. Entonces, tenemos después esta diapositiva que habla nuevamente de lo que es comunicación, ¿ya? Y qué son los factores de la comunicación. Entonces, decíamos que la comunicación es comunicar algo, decir algo a alguien, ¿ya? Por lo tanto, es transmisión de señales mediante un código común que va a dominar el emisor y el receptor, ¿ya? Acuérdense que el emisor es quien da a conocer el mensaje, quien lo emite, por eso el nombre de emisor, y el receptor es quien lo recibe, ¿ya? Es fundamental, bueno, para la vida personal y social de los seres humanos. O sea, nosotros nos comunicamos siempre, ¿ya? Y no tan solo a través de la palabra hablada, sino que también de la palabra escrita, pero también nos comunicamos a través de gestos, ¿ya? En todo acto de comunicación vamos a encontrar elementos básicos, ¿ya? ¿Qué son los factores de la comunicación? Nosotros vamos a ver, como decía, siempre el modelo de Jacobson, de este lingüista, ¿ya?, que decía que son 6 los factores, ¿ya? Como la comunicación es un proceso, ¿ya?, tiene elementos, ¿ya?, que ahí están señalados, ¿ya? Ya los mencionamos en la diapositiva anterior. Emisor, quien da a conocer el mensaje es todo lo que se dice, ¿ya? El receptor, quien recibe el mensaje, el contexto es la situación, el momento, el lugar, etc. El código son esas señales conocidas por el emisor y el receptor. Ejemplo más claro de código son los idiomas. Y el canal, ¿ya? El canal, que es el medio por el cual está circulando el mensaje, el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿ya? Bueno, los factores siempre están presentes en todo acto comunicativo, dice ahí, en todo intercambio comunicativo, ¿ya? Y por lo tanto, uno depende del otro, ¿ya? Por eso dice que hay una relación de interdependencia, dependen unos de otros. Si uno falla, todo el proceso comunicativo se altera y puede que hasta la comunicación no se produzca, se dificulta, como dice ahí. ¿Qué pasa si, no sé, en este momento, bueno, ojalá que no ocurra, pero ¿qué ha pasado, cierto? Que tuviéramos algún problema de internet
está fallando ahí, en este caso el canal, el medio por el cual circula el mensaje, ¿ya? Entonces, cualquier elemento, cualquier factor que falle en la comunicación se ve alterada, ¿ya? No se va a producir como nosotros quisiéramos la comunicación. Entonces, veamos un ejemplo para que les quede más claro. Tenemos acá ¿ya? La siguiente situación comunicativa o el siguiente acto comunicativo. Fíjense, Clarita llama a su padre por teléfono para decirle que pasará a visitarlo en la tarde. Ese es el ejemplo. Y aquí vamos a ver los elementos o factores de la comunicación que intervienen, que aparecen. El emisor es Clarita, porque ella llamó a su padre, ¿ya? ¿Quién fue el receptor? Su padre. El código se supone que era la lengua española, el idioma que empleó Clarita para hablar con su padre, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje? Todo lo que le dijo Clarita a su padre, en este caso, que pasará a visitarlo por la tarde. Todo lo que le dijo, por eso es todo el conjunto de frases, de palabras que se intercambian. ¿Cuál es el canal? El medio por el cual se transmite el mensaje es el teléfono, ¿ya? Bueno, ahí dice por cable o por satélite, ¿ya? Y el contexto es toda la situación, todo lo que rodea a la situación comunicativa. Y acá dice el mundo exterior, en las cosas de lo que hablan, en especial el modo en que comparten entre ellos. Acá será, no sé, tal vez un día por la tarde, un día, no sé, al mediodía, ya en tal ciudad, etcétera. Todo es el contexto, todo aquello que rodea, toda aquella situación en donde se produce el acto comunicativo o situación comunicativa. ¿Sí? Entonces, vamos viendo ejemplos para clarificar de inmediato estos factores de la comunicación. Fíjense, Francisco contaba una historia increíble a Marcela el lunes en la clase de educación física. Bien, ¿cuál será el emisor ahí? ¿Quién está dando a conocer el mensaje? Francisco. Muy bien. ¿Quién es el receptor? Marcela. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Toda la historia increíble, ¿cierto? Que contó Francisco. Todo lo que le dijo Francisco, en este caso a Marcela. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el código? Será el idioma que ambos Lenguaje utilizan. español igual. Exacto, exacto. El canal, el medio por el cual circula el mensaje, aquí no hay televisor de por medio, no hay computador de por medio, no hay celular de por medio, teléfono, pero dice, contaba una historia increíble a Marcela el lunes en la tarde en la clase de educación física. Por lo tanto, el canal será la voz, ¿ya? Las ondas acústicas, ¿ya? Ese es el canal, la voz. Por ese medio él transmite el mensaje. Y el contexto, que es todo lo que rodea a la situación comunicativa, ¿cuál es el contexto de este ejemplo? La clase de educación. Es muy bien la clase de educación física un día lunes, ¿ya? Eso es el contexto, ¿ya? Veamos el segundo ejemplo. Amelia se levanta y da los buenos días a su madre. Un ejemplo muy simple, ¿ya? ¿Cuál es el emisor acá? Amelia. Muy bien. Receptor, La madre. muy bien. ¿Cuál es el mensaje? Le da los buenos días. Exacto. Buenos días. Los buenos días. Muy bien, los buenos días. ¿Cuál es el código? Se supone que será el idioma. Lenguaje español igual. Claro, igual, ¿ya? Salvo que ahí les pusieran, no sé, pues ya hablan en japonés. Entonces ustedes tendrían que decir el lenguaje, ¿cierto? El idioma japonés. El código entonces sería el idioma castellano, que manejan el mismo idioma ambas. ¿Cuál es el canal, este medio por donde circula el mensaje? La voz. La voz, muy bien. La voz, las ondas auditivas, etcétera. Muy bien. ¿Y cuál es el contexto? Toda la situación que rodea la comunicación.
Ahí tenemos Se que ver. levanta y da los buenos días a su La- madre. Perfecto, un día por la mañana, ¿ya? Y en su casa, ¿ya? Un día por la mañana. Yo Perfecto. iba a decir la casa, yo no sé si sería buena. Está bien, está bien. Es que depende de las opciones que les coloquen, pero si está la casa y está un día por la mañana, son las dos cosas, Ya. ¿ya? Pero eso es, la situación es todo lo que rodea la comunicación, ¿ya? Ahora vienen ya preguntas así, donde ustedes tienen que elegir la alternativa, ya cuál será la respuesta correcta. Entonces, veamos la primera y las otras las hacen ustedes solitos, ¿ya? Entonces, tenemos acá. Si Marisol y su profesora jefe se comunican por WhatsApp durante la emergencia sanitaria, esto es del contexto, ¿cierto?, del 2020, 2021, tenemos, si Marisol y su profesora y su profesora jefe se comunican por WhatsApp durante la emergencia sanitaria, ¿cuál es el canal por el que les permite mantenerse en contacto? El canal, fíjense, ahí decía que se comunicaban por WhatsApp. El El canal canal, celular de aplicación WhatsApp. exactamente, muy bien, porque por ese medio se están comunicando. Porque la otra decía, el canal es la señal de internet y el celular de José. Nunca se habló de José. El canal es el celular, la señal de internet y la aplicación de WhatsApp. No, ahí ya hay cosas que no, ¿ya? Acá es el celular y la aplicación de WhatsApp. Muy simple, ¿ya? Entonces, usted en la número 2, 3 y 4 les voy a pedir que vean el ejemplo y me digan cuál sería la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, vamos haciendo. Ah, aparece ahí un término que es decodificado. A ver, el emisor, para que el receptor le entienda, tiene que codificar el lenguaje, tiene que hablar el mismo código del receptor, los idiomas, por ejemplo. Eso es codificar. El codificar es usar el mismo código de parte del emisor al receptor, y a eso se llama codificación. Y el receptor, como recibe el mensaje, no va a codificar el mensaje porque eso lo hizo el emisor. Él lo va a decodificar, es decir, lo va a hacer entendible, va a decir, esta persona me está diciendo tal cosa. ¿Ya? Eso es decodificación. ¿Ya? Entonces, para que puedan responder esta pregunta. Bien. ¿Podemos revisar ya? ¿Sí? ¿Alguien terminó ya estas 3 preguntas? De la 2 a la 4. Paulina, María, Damaris, Pedro, Grendenlein. ¿Terminado alguno? No, profe. Ya, sigan, tranquilito.
tranquilito. Vamos a dar el último minuto y revisamos, ¿sí? Porque me interesa también que hagan los siguientes ejercicios de identificar factores, porque después vienen las funciones del lenguaje. Bien, vamos a revisar, ¿ya? Si no terminaron, no se preocupen, acá vamos atendiendo dudas, consultas que pudieran tener. Decía la número 2, en un proceso comunicativo, en una situación comunicativa, en un acto comunicativo, por todas esas formas les pueden preguntar, todo lo expresado por el emisor, todo lo que dijo el emisor, recibido y decodificado por el receptor, corresponde a... ¿Quién se anima a dar la Mensaje, mensaje. Muy bien, el mensaje es todo lo dicho. Acá está expresado de otra manera, pero todo lo expresado por el emisor y que fue recibido y decodificado por el receptor se llama mensaje. Después dice, factor de la comunicación constituido, formado por el sistema de signos a través de los cuales se transmite el mensaje. Canal, A través de los cuales se transmite el mensaje, ¿sí? Pero dice ahí constituido por el sistema de signos a través de los cuales se transmite el mensaje. Muy bien, en el canal, muy bien. Y luego tenían dos imágenes, ¿ya? Que está este caballero con un bastón supuestamente, o será con un, como de una persona que está haciendo deporte, ¿cierto? Puede ser, depende del contexto, ¿ya?
porque ahí está con un gorro, con una mochila, entonces a lo mejor es un deportista, y el otro el signo, ¿cierto?, de veneno. ¿A qué factor de la comunicación puede hacer referencia esas imágenes? ¿A qué factor será de la comunicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Mensaje? Muy bien, es el mensaje, porque yo veo eso y voy a entender que a lo mejor ese es un sendero si veo a este deportista. Si veo ese signo de veneno, sabré que ese producto no se puede, no sé, pues, consumir. Muy bien, hace referencia a el mensaje, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ya, esa no la vamos a ver porque después vienen las funciones. Primero me interesa que entiendan muy bien los factores de la comunicación. Aquí lo mismo que ya mostramos en este esquema, ¿cierto? Aquí ya está como definido cada uno de los factores de la comunicación, ¿ya? Dice, el emisor es quien crea, quien emite, quien transmite el mensaje, ¿ya? Con el propósito de una intención comunicativa. Recuerden que intención comunicativa es querer decir algo a alguien. Esa es la intención comunicativa. El receptor es quien recibe, el destinatario del mensaje, ¿ya? Por eso dice ahí es quien lo recibe, quien decodifica el mensaje, quien lo interpreta. Recuerden que si aparece el término codificación, eso es del emisor. Decodificación es del receptor. El mensaje es toda la información, todo el contenido que dice, que transmite el emisor al receptor, ¿ya? Y ahí puede ser presentado otra vez, como dice la palabra oral o la palabra escrita, ¿ya? Y utilizando el código. ¿Y qué es lo que es el código? Aquí el sistema de signos que permite construir los mensajes, los idiomas, ¿ya? Si el emisor usa un código que el receptor desconozca, obviamente no lo va a entender. Yo daba el ejemplo antes, ¿cierto? Si alguien ahora comenzara a hablar en chino, ni yo y a lo mejor alguno de ustedes, sino salvo que dominase el idioma, ya podría entender. Entonces, eso es el código. El canal, que era el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿ya? Ahí tenemos un teléfono móvil, internet, un papel a lo mejor que se pasa en la clase, si es una clase presencial, la prensa escrita, las ondas de la radio, la voz, etcétera, como hemos visto en ejemplos anteriores. Y el contexto, que es toda aquella situación que rodea la situación comunicativa, ¿cierto? Dice ahí que hay un contexto que es temático, que es acerca de los temas de los que se está hablando, y hay un contexto situacional que tiene que ver con el tiempo, con el lugar, con el momento en que se desarrolla la situación comunicativa, ¿ya? Esos son, así como en definición, cada uno de los factores de la comunicación. Veamos un ejemplo que también tiene que ver con el contexto, ¿cierto?, de la pandemia. Ahí tenemos un paciente que está hablando con alguien, vemos que está el hospital, ¿cierto? Y este alguien podemos deducir por el delantal blanco que será una doctora, una enfermera. Entonces aquí está hablando este joven con esta polera verde que le dice, creo que tengo cierto COVID. Entonces aquí él es el emisor, es el paciente, ¿ya? ¿Quién está recibiendo? Es esta doctora, ¿ya? O esta enfermera, ¿ya? Y el mensaje es todo lo que le dijo este paciente, creo que tengo COVID, ¿ya? Y acá, ¿cuál sería el canal? Es decir, el medio por el cual circula el mensaje, se transmite el mensaje, sería la voz, ¿ya? Y es un canal oral, porque aquí no hay texto escrito, ¿ya? Es oral, ¿ya? Y el código, que son estas señales
conocidas por emisor y receptor, se supone que será el idioma, como aparece acá, el castellano. Y el contexto, que es todo lo que tiene que ver con la situación comunicativa, ahí tenemos el contexto temático. ¿Y cuál es el tema? La enfermedad, el COVID, el coronavirus. ¿Y cuál es la situación? Un hospital, y se supone que en el año 2020, ¿ya? Ahí tenemos los dos tipos de contexto, temático y situacional, ¿ya? Veamos estos ejemplos para que se vaya clarificando mejor aún esto de los factores, ¿ya? Y esté pero clarito si le aparece algún ejemplo de estos. Fíjense, tenemos Alex va a la habitación de su hermana y le comunica, le dice, ya son las 9. Al ladito está definido, ¿cierto?, explicado el ejemplo. El emisor, como primer factor, es Alex. El receptor es su hermana, porque aquí no decimos que la hermana le respondió algo, porque recordemos que el papel de emisor y receptor pueden ser intercambiables, pero acá no hay respuesta de la hermana, entonces solamente el emisor es Alex. No fueron intercambiables acá los papeles de emisor y receptor. Y el mensaje es todo lo que le dijo Alex, que era, comillas, ya son las 9. El código se supone que es el español, ¿ya? El canal también es oral, porque le dice, va a la pieza y le habla, sería la voz. Y el contexto, bueno, la habitación, en la casa, tal vez un día en la mañana, ¿ya? Salvo que se está refiriendo a las 9 de la noche, ¿ya? Segundo ejemplo, un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina, el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Fíjense, un vehículo circulando a alta velocidad, pero de pronto se supone que si el vehículo se detiene, apareció la luz roja, ¿ya? Aquí el emisor es el semáforo, que es una máquina, ¿ya? ¿Por qué le está dando un mensaje? ¿Ya? Y el receptor se supone que es el conductor del vehículo, porque él recibió el mensaje y se detuvo, ¿ya? Y el mensaje sería stop o pare, ¿cierto? Esta luz roja. El código sería la señal, que en este caso fue esa luz, la luz roja, ¿ya? Porque aquí no hay un idioma hablado, es solamente el semáforo, esta luz roja, ¿ya? Y que el emisor, en este caso, que es el semáforo, que es una máquina, ¿cierto?, la enciende, pero quien recibe esto, que era el conductor, entiende que él tiene que detenerse con esta luz roja, ¿ya? El canal es absolutamente visual, porque aquí no es oral, ¿ya? El conductor vio la luz, por lo tanto, el canal, el medio por el cual circuló el mensaje, que fue el semáforo, que sea, pero es visual. Y el contexto se supone que es una calle, una avenida, ¿sí? Veamos el último ejemplo donde vamos modelando ya los factores para que ustedes puedan entender. Veamos el último ejemplo porque ahora les va a tocar a ustedes. Dice, un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Esa es la situación, ¿ya? ¿Cuál es el emisor? En este caso es el diario, porque él es el que está entregando la información al empresario que es el receptor. ¿Cuál es el mensaje? Todas las noticias de economía. El código es la escritura, ¿ya? Aquí es escrito y se supone que será el lenguaje verbal de letra y a lo mejor estará leyéndolo, ¿cierto?, en castellano, ¿ya? El canal es el papel, el diario, ¿ya? Ese diario internacional. Y el contexto es en una oficina, ¿ya? Como dice ahí, un empresario se encuentra en su oficina. Alguien podría decir, pero que no está dicho acá, no sé, pues en su oficina en un horario cualquiera, ¿ya? Porque aquí no se especifica el horario, pero la situación es todo aquello que rodea la comunicación, el acto comunicativo, ¿sí? Bien, hasta acá. Preguntas, dudas, consultas, porque ahora les va a tocar a ustedes identificar los factores de la comunicación. Preguntas, ¿algo que no se entendió de los factores de la comunicación?
Ustedes me dicen. Algo que se tenga que volver a explicar, que no haya quedado muy claro. ¿No? ¿Qué me dicen? ¿No? Es de entender que... Profe, avance nomás en la clase si no tiene respuesta. Ya. Sí, ¿viste hacer la clase así? Bien, entonces acá tenemos ya los ejemplos. Dice, Laura estaba manejando y bajó la velocidad por el cartel donde había un hombre y una pala. Fíjense, Laura estaba manejando y bajó la velocidad por un cartel donde había un hombre y una pala. ¿Cuál es el emisor ahí en ese ejemplo? El cartel, Muy bien, el cartel. ¿Quién es el receptor? Laura, Laura. ¿Cuál es el mensaje? manejando bajo velocidad. No, no, no. El mensaje es todo lo dicho, en este caso no dicho por el cartel, pero todo lo que decía el cartel, que era un hombre y una pala. La imagen que había en el cartel. Ese es el mensaje. Ya, por eso ya se detiene, bajó la velocidad. ¿Cuál es el código? Que acá sería un código también visual, ¿cierto? Porque acá sería esta imagen del hombre y la pala, el cartel. ¿Cuál sería el canal? Que también el canal sería esta imagen, el cartel. Y el contexto, bueno, que iba manejando, ¿ya? En un horario cualquiera. ¿Sí? Bien. La número 2. Esta ya ustedes lo van a hacer solito, yo le voy a preguntar a cualquiera de los que están presentes en clases. En una entrevista, el día jueves por la noche, el ministro de Educación llamó a los docentes a participar del perfeccionamiento docente impulsado por Elige Educar. Fíjense, el proceso comunicativo la situación comunicativa es, en una entrevista el día jueves por la noche, el ministro de Educación llamó a los docentes a participar del perfeccionamiento docente impulsado por Elige Educar. Pensemos, ¿cuáles son los factores de la comunicación? Piénsenlo, yo les pregunto en unos minutitos. Ya, vamos viendo. ¿Alguien se anima? Paulina, Gren, Ya, profe. Pedro. Pregúnteme nomás. Ya. Pregúnteme nomás, profe. Ya. Emisor. El ministro. El Muy ministro, bien. El ministro, muy bien. De Educación. ¿Quién es el receptor? los Yo creo. docentes, Los docentes, perfecto. ¿Cuál es el mensaje? la entrevista, Más que la entrevista, sí, es todo lo que dijo el ministro a los docentes. Piense que el mensaje es todo lo que se dice, ¿ya? Entonces ahí puede decir, la entrevista invitó a todos los docentes a participar, pero todo lo que dijo el ministro, ese es el mensaje. ¿Cuál es el código usado? lenguaje español, ¿no? Sí, lenguaje español, ¿sí? El canal, el medio por el cual
circuló el mensaje, se transmitió el mensaje, La voz. la voz, y acá se supone que una entrevista a lo mejor no se explicita, no se dice si fue una entrevista televisada, etcétera. Pero sí, aquí sería el canal La Voz. ¿Y cuál es el contexto? Toda la situación que rodea al acto comunicativo. Ahí habla de un día, El día jueves. el día jueves. ¿En qué La horario? sala, la clase, no sé, algo así. Claro, el día jueves por la noche, en una entrevista, como usted decía antes también. Todo eso es el contexto, ¿ya? Recordemos, el contexto es todo lo que rodea la situación comunicativa. Y decíamos que había un contexto temático y un contexto situacional. Si yo les preguntara ahora cuál sería el contexto temático, tendríamos que decir el perfeccionamiento docente, porque ese es el tema de esta comunicación, de esta situación comunicativa. ¿Y cuál es la situación? Un día jueves por la noche, ¿ya? Bien. Tenemos otros dos ejemplos acá. Lo mismo, para que ustedes la vean, la respondan y después me den a conocer sus respuestas. Cristian envió un WhatsApp a Carolina pidiéndole que lo espere a la salida del trabajo porque tiene que hablar con ella. Cada uno piense cuáles son los factores de la comunicación de ese acto comunicativo. Veamos. El emisor, ¿quién sería? Cristian, Cristian. Muy bien. El receptor, Carolina. Carolina. ¿Cuál es el mensaje? Que él tiene que hablar con ella. Exacto, todo lo que le escribió en el WhatsApp que tiene que hablar con ella, ¿ya? ¿Cuál es el código? Aquí se supone que es escrito porque lo que le escribió en el WhatsApp, ¿cierto? Que supone que será el idioma castellano, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el canal, el medio por el cual envió el El mensaje? teléfono, El WhatsApp, teléfono, el WhatsApp, el teléfono, muy bien. ¿Y el contexto? a la salida del trabajo. Perfecto, la salida del trabajo, muy bien. El próximo ejemplo, una joven estudiante está comprando libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Fíjense la situación. Una joven estudiante está comprando libros. Toma su teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorro y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. ¿Quién es el emisor acá? Una joven estudiante. Muy bien. ¿Quién es el receptor? El banco. El banco. ¿Cuál es el mensaje? Todo lo que ella le consulta al banco, ¿cierto? ¿Ya? Que se Sí. va metiendo al banco, a su cuenta, etcétera. ¿Cuál es el código? Lenguaje español, Se castellano, supone, algo el así. castellano, ¿cierto? Lo que va escribiendo ahí ella. ¿Cuál es el canal? Está escribiéndole al banco. El teléfono, El teléfono. ¿Cuál es el contexto? que él quiere verificar para ver si Sí, su alcanza para cuenta. pagar su Sí, tarjeta. claro. Y ahí puede ser en algún momento, ¿cierto? En una librería a lo mejor, ¿ya? Eso, muy bien. Bien. Y el último ejemplo de este tipo. Dice, un conductor viaja por una autopista,
de pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Pensemos, ¿cuáles son los factores de la comunicación de ese acto comunicativo? ¿Cuál es el emisor aquí? ¿Quién está emitiendo el mensaje? La sirena. La sirena de una ambulancia. ¿Quién es el receptor? El conductor. El conductor. ¿Cuál es el mensaje? Como esta sirena que siempre va a indicar, ¿cierto?, como una emergencia. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es el código? Aquí es visual, ¿cierto? La sirena. El ¿ya? sonido. El sonido, todo eso, ¿cierto? La luz y el sonido. ¿Cuál es el canal? La misma sirena, ¿cierto? El ruido, en fin. Y el contexto es en una autopista, ya no dice el horario, ¿sí? Donde se supone que por lo menos hay un vehículo y una ambulancia, ¿ya? Muy bien, ya. Parece que se entiende un poco los factores de la comunicación, ¿sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ahora vamos a pasar, para que no tenga ninguna duda, a las funciones del lenguaje, porque cada factor, de que ya los vimos, le corresponde una función del lenguaje, que es lo que hablamos desde el comienzo, cuando empezamos con los textos literarios, el género narrativo, que decíamos que le corresponde la función referencial o representativa. Es lo que vamos a ver ahora, que se entienda bien, no que digamos yo no entendí mucho, en fin. Y ahí ustedes tienen proyectada el esquema, proyectado el esquema en realidad, de las funciones del lenguaje. Entonces, tenemos el factor y tenemos la función del lenguaje, ¿ya? A cada factor le corresponde una función, ¿ya? Y como yo les alcancé a decir la semana pasada, cada factor le corresponde una sola función. O sea, me explico. Al factor del lenguaje del emisor siempre le va a corresponder la función emotiva o expresiva, no otra, ¿ya? Así como al receptor como factor de la comunicación le corresponde siempre la función conativa o apelativa. El mensaje, ¿ya?, que es todo lo dicho del emisor al receptor, ¿ya?, corresponde a la función poética, ¿ya? Después tenemos el código, que son estas señales conocidas por emisor y receptor, le corresponde la función metalingüística. Al canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, le corresponde la función fática. Y al contexto le corresponde la función referencial o representativa. Les puse también la situación porque hay algunos textos, algunos estudiosos que dicen que también no son 7 los factores, sino que son 8, y aparece la situación, pero nosotros vamos a entenderlo siempre como contexto, todo lo que está el mensaje, pero por si apareciera separado, que le corresponde la función situacional. Eso es nada más que por si apareciera. Por eso yo decía que el contexto es el momento, el lugar donde se desarrolla la comunicación, y podía ser una función temática, claro, que es la función y la función situacional. Bien, veamos, se fija en este esquema cómo ya involucra los factores de la comunicación y cada una de las funciones del lenguaje que le corresponde, ¿ya? Que era lo que yo les había pedido el otro día, que anotaran este esquema, que era fundamental, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver y a recordar un poco en qué consistían estas funciones, ¿ya? Entonces, tenemos primero la función expresiva o emotiva, que por supuesto le va a corresponder, en este caso, al emisor, siempre, ¿ya? Al emisor. Y ya decíamos que le corresponde solo a él, no le corresponde a otro factor, ¿ya? Entonces, tenemos acá que
esta función, ¿cierto? Como le corresponde al emisor, se va a manifestar todas las emociones, todos los sentimientos, todas las, todo lo que tenga que ver con el emisor, ¿ya? Él puede, no sé, pues manifestar sentimientos, como decía, puede manifestar emociones, ¿ya? Al dar a conocer su mensaje, ¿ya? Todo lo que le va a comentar al receptor, ¿ya? Entonces, dice ahí, siempre está presente con exclamaciones, si es un texto poético, ¿ya? No sé, pues, hace frío, hace calor, no sé, pues, ¿ya? Ojalá hubiese estudiado, qué alegría verte, etcétera, ¿ya? Decíamos que todo acto comunicativo tiene 3 funciones básicas, ¿cierto? El emisor, que es la función emotiva expresiva, la función apelativo-conativa que corresponde al receptor, ¿ya? Y acá dice que tiene que ver con el receptor y dice, aparece fundamentalmente en reglamento, en receta, en órdenes, cuando uno dice, haz tal cosa, realiza tal situación. Dicen textos dramáticos, claro, porque el texto dramático era dialogado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, acá esta función conativa o apelativa es la que entrega órdenes, normas, ¿ya? Los protocolos, realiza tal situación, ¿ya? Sugiere, averigua, etc. Y ahí hay 2 ejemplos, presten atención, cuidado con esto, no fumar, etc. ¿Ya? Y la función referencial es aquella, ¿cierto?, que tiene que, o sea, que sirve para informar, para caracterizar, definir, clasificar, narrar, etc. ¿Ya? Y están los informes, las narraciones, etcétera, ¿ya? Es cuando se entrega la información. Por ejemplo, la capital de Francia es París, que tiene que ver aquí con el contexto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las 3 funciones del lenguaje, pero nos quedan 3 más, ya que son las siguientes. Tenemos la función fática, ¿ya? Que decíamos que correspondía a nosotros, en este caso, al canal, porque es cuando yo tengo que verificar si por este canal, por este medio por el cual circulaba el mensaje, se está produciendo o no la comunicación, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí, se tiene que verificar cada cierto tiempo el estado del canal o el contacto de los interlocutores entre emisor y receptor. Por ejemplo, si estoy hablando por celular, si yo digo, y nos pasa a todos cuando estamos hablando y de pronto algo sucede, uno dice, ¿me escuchas? ¿Ya? Uno puede decir hasta luego, o espérame un momentito, ya, como te iba diciendo, a eso se refiere la función fática. Cuando yo verifico cada cierto tiempo cómo va esta comunicación, si se está produciendo o no, ¿ya? Luego tenemos la función poética o estética, ¿ya? Que ahí se centra, por supuesto, en el mensaje, es cómo se organiza, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver, bueno, por supuesto, con la literatura y fundamentalmente acá tiene que ver con los textos literarios, cuando hay uso de figuras literarias, cuando, no sé, por ejemplo, son expresiones como los trabalenguas, ya como los refranes, ¿ya? Pero también en publicidad los eslogan, ahí hay un claro ejemplo de función poética, porque el lenguaje está como ordenadito, ¿ya? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de figura lírica, figura literaria. Brillaba la luna en tus ojos, ¿ya? No estoy diciendo que se reflejaba la luna, estoy diciendo que brillaba la luna en tus ojos, ¿ya? Fíjense este otro refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿ya? Esa es la función poética o estética, que se centra en el factor del mensaje. Y después tenemos la función metalingüística, que se va a centrar en el código. Esto que generalmente los códigos, ya decíamos, si es escrito o hablado, será el idioma, ¿ya? Esta función es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código o tenemos una clase de gramática o ortografía, lo usamos.
Por ejemplo, fíjense, la letra H es muda y no se pronuncia al hablar. ¿Ya? Si a ustedes le apareciera así un ejemplo, ustedes saben cómo se está hablando del lenguaje, en este caso de la letra H, es la función metalingüística. Como dice ahí, la conjugación de los verbos depende de la persona y los números. ¿Ya? Aquí también se está hablando del lenguaje, es una función metalingüística. Si yo dijera la definición de la palabra tanto, también es función metalingüística. ¿Ya? Si yo dijera el sinónimo de tal palabra es el antónimo, en fin, ya estoy hablando o estoy dando un ejemplo de función metalingüística. Estoy hablando del lenguaje para hablar del lenguaje. ¿Ya? O sea, estoy usando el lenguaje para hablar del lenguaje. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las 6 funciones ya del lenguaje, que cada una corresponde a un factor del lenguaje. ¿Ya? Veamos el próximo esquema, que también es clarificador de lo que acabo de decirles. ¿Ya? Tenemos ahí también, uno por uno. La función emotiva expresiva está centrada en el emisor. ¿Ya? Expresa emociones, sentimientos, ¿cierto?, del emisor. Ejemplo, me cuesta tanto olvidarte. ¿Ya? Ahí hay expresión de una emoción, un sentimiento. ¿Ya? Si ustedes tuvieran ese ejemplo, me cuesta tanto olvidarte, estoy muy triste este día por tu partida, no sé. Siempre ahí vamos a ver que está centrado en el emisor, por lo tanto la función del lenguaje es emotiva o expresiva. La función representativa o referencial, acuérdense que tiene que ver con el contexto, cuando entrega información, ¿ya? Está centrado, bueno, aquí dice, claro, está centrado también en todo lo que es el mensaje, ¿ya? En realidad aquí, más que el mensaje, es en el contexto. La plata es buena conductora de la electricidad. La función fática es esa que yo cada cierto tiempo veo que se está produciendo la comunicación, ¿ya? Oiga, ¿me escucha? ¿Ya? Como decía, si es un llamado por teléfono, por celular, bueno, como te iba diciendo, no sé. La función conativa o apelativa, que se centra en el receptor, cuando es un llamado de atención, cuando yo trato de influir en el receptor, cuando trato yo de aconsejar al receptor, ¿ya? Veamos el ejemplo, aquí estoy dando una orden. Carlos, siéntate, ¿ya? Si fuera a aconsejar, yo creo que tú el día del examen debes ir lo más, no sé, lo más tranquilo posible. Lleva, no sé, para el día del examen, lleva un dulcecito porque eso le va a ayudar, ¿ya? Todo eso es un ejemplo de función conativa o apelativa. Se centra en el receptor, estoy dando como un consejo. La función poética, esa sí se expresa en el mensaje, ¿ya? Y se ordena de una manera más poética, más bella. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Ya? Ahí fíjense que hay como casi un juego de palabras. ¿Mm? Esa es la función poética. La función metalingüística se centra en el código, es decir, en la lengua escrita o hablada que estamos usando. Fíjense acá, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Ahí estamos hablando de tipos de palabra, primitiva, derivada, ¿ya? Por lo tanto, estamos usando el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿ya? Así que ustedes ahí, bueno, cambien la función representativa referencial porque corresponde al contexto, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ir a algunos ejemplos en donde yo les voy a preguntar cuál es la función del lenguaje que predomina, que era un poco lo que estábamos viendo el otro día. Pero yo creo que ahora ya, visto por separado los factores y las funciones, se puede entender mucho mejor, ¿verdad? Entonces, veamos. Yo le estoy solicitando acá que identifiquen la función del lenguaje que predomina. Sí, acá dice que predomina. En un ejemplo, puede que haya más de una función del lenguaje, pero siempre hay una que predomina por sobre la otra, ¿ya? Bien, ahí dice, escribe en tu cuaderno la respuesta. Acá por el tiempo y para ir explicando mejor, ¿cierto? Vamos a
a decirlo de manera oral, ¿ya? Pero les pido mucha atención, ¿ya? Fíjense, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahí está ordenado el mensaje y es un refrán. ¿Qué función será? Poética, profe. Muy bien, poética. Fíjense la número 2. Aló, ¿estás ahí? Estoy verificando si la comunicación, si el canal está funcionando. ¿Cómo se llama esa función? Función. Ya les mencioné el canal. Al canal, ¿cuál es la función que le corresponde? El factor es el canal. Yo estoy Fática. Fática, muy bien. Me estoy cerciorando si se está produciendo la comunicación. Fíjense el otro. Dice no pasar. ¿Ya? Dice no pasar. Apelativa, profe. Muy bien, está ahí dando una orden, una indicación, ¿ya? Entonces, está centrado, ¿cierto? Ahí, una orden. Muy bien. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ahí, Poética. Poética. poética, muy bien. El hombre es un animal racional. Está dando una información. Metalingüística. El hombre es un animal racional. Ah, usted está diciendo como que lo está, claro, como que lo está definiendo en ese sentido, pero acá no lo está definiendo porque tendría que, no, acá está dando una información, que el hombre es un ser racional, ¿ya? Estoy deshecho, afirmó el Chino Ríos. Fíjense lo que dijo él, estoy deshecho, está expresando algo, afirmó el Chino Ríos. ¿Qué función cuando está dentro del emisor? Emotiva. Muy bien o expresiva, ¿ya? Otra, ¿entendieron lo que les dije? Lo que dije, estoy dirigiendo a ustedes. ¿Entendieron lo que dije? Función, si está en el receptor, Connativa muy bien o o apelativa. apelativa. Muy bien, vamos súper bien. Después tenemos la primera semana de abril, tienen control de lectura. Entregué una información, ¿cierto? ¿Qué función sería? Representativa, profe. Representativo referencial, perfecto. Y alguien podría decir, le está hablando a alguien, sí, apelativa también puede ser. Recuerden que una situación comunicativa, un ejemplo, puede tener más de una función, pero hay una que predomina. Aquí lo más importante es la información que la próxima semana tiene, o la primera semana de abril, tendrán control de lectura. Se está informando de algo, ¿ya? Ojalá que no regrese nunca más. Emotiva. Emotiva, ahí se está dando a conocer una emoción, un sentimiento. Bien, ¿hay alguien ahí? ¡Aló! Estoy cerciorándome si se está Fática, produciendo. profe. Fática, muy bien. ¿Qué quiere decir licántropo? Estoy preguntando por una palabra, por la definición. ¿Qué quiere Connativa decir? o apelativa. No, ¿No? licántropo, ¿qué quiere decir cuando yo uso el lenguaje para hablar del lenguaje? Ah, metalingüística. Metalingüístico. Metalingüística, muy bien, muy bien. Bueno, después lo que está acá, porque para que les quede ahí está la resolución, las respuestas. Pero ahora vamos a ir a la siguiente. Esta, no sé, se traspapeló. Acá. Tenemos ejemplos de funciones, porque ahora ya ustedes están expertos en funciones y en factores del lenguaje. Veamos. Dice, acá. Yo no la encuentro. Aquí está. Dice, ¿qué función comunicativa predomina en la siguiente oración? Respóndeme cuanto antes, por favor.
fática, poética, metalingüística, expresiva o apelativa? Respóndeme cuanto antes, por favor. Fática, profe. Fática. Respóndeme cuanto antes, por favor. Te estoy preguntando a alguien directamente. Yo no estoy aquí. Sí, se podría entender que estoy como viendo, cerciorándome si se está produciendo la comunicación. Pero primero le estoy pidiendo una respuesta a alguien. ¿Qué función es cuando me estoy refiriendo a alguien? Apelativa, profe. Apelativa, muy bien, ¿ya? Si no hubiese estado apelativa, podría ser fática, pero primero es apelativa porque esto es como un llamado a atención a alguien. Ya, respóndeme cuanto antes, por favor. Fíjense, esto hay que pensarlo un poquitito, así que con calma. Completa el enunciado siguiente. La función expresiva se centra en él y la función referencial ¿en qué? ¿En qué factores? Veamos. Vayan pensándola. En el emisor. Ya, y la referencial ¿en qué? Tiene El que contexto. coincidir en el contexto, por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La E. Muy bien, muy bien. Señor Watson, venga aquí, lo necesito. La función lingüística predominante es, y el factor de comunicación corresponde a, también tiene que coincidir la función lingüística de ese ejemplo y el factor. Fíjense el ejemplo. Señor Watson, venga aquí, lo necesito. Fática, La profe. B. La B. No. La B fática es que le está hablando directamente al señor Watson. Le dice, señor Watson, venga aquí, lo necesito. Entonces, ¿cuál es la función lingüística? Aquí lo preguntaron al revés. Después el factor. Entonces, ¿cuál es la función lingüística? Porque si alguien me dijeron fática, correspondería al código. No es lo más importante. Aquí le está Conativa. hablando conativa, ¿ya? Pero acá sería la apelativa y Referencial. referencial, ¿ya? Bien, ahora, con esto nosotros ya estamos entendiendo lo que eran los factores de la comunicación, ¿cierto? Y que a cada factor le corresponde una función del lenguaje, ¿sí? Sí, profe. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe, cuesta, pero se Sí, entiende. profe. Ya, pero a cada factor yo le voy a tener una función del lenguaje. Eso. Y todo depende cómo le pregunten, cómo esté formulada la pregunta. Pero ustedes ya lo saben. ¿Ya? Bien, hacemos el último ejercicio. ¿Ya? Quiero que alguno de ustedes me diga una situación comunicativa, la que se le ocurra. A ver, ¿quién se anima? Mañana estoy citada al liceo. Perfecto. Mañana estoy citada al liceo. ¿Quién es el emisor? La inspectora que me citó. Perfecto. El receptor, usted. Yo. ¿Ya? Listo. Entonces, el emisor, ya tenemos los factores y el mensaje es la citación en sí. ¿Ya? El contexto es en El el liceo. colegio, en el liceo, etcétera, a tal hora. ¿Ya? El canal será la voz, o la citación escrita o a través de un correo, etcétera. ¿Ya? Traslademos ahora ese ejemplo a las funciones. Si la función, del emisor, que era la inspectora, ¿ya? La inspectora será la función apelativa o Emotiva conativa. o Exacto. expresiva. Ahí vamos viendo, del emisor será la emotiva expresiva, el receptor será apelativa o conativa. Y ahí van viendo que a cada factor le corresponde una función. En eso no pueden equivocarse.
este esquema que lo tienen proyectado, que ustedes lo escribieron la semana pasada, Sí, profe, lo iba a decir lo mismo. claro, que ustedes lo deben tener muy clarito. Esto es fundamental, ¿ya? Sí. Por algo Sí, yo les pedí comparamos lo que escribí. eso, sí, pues yo les pedí que lo transcribieran, porque esto es fundamental, ¿ya? Conociendo esto, ya tendrían que ver, como por ejemplo, la situación que usted me acaba de dar. Perfecto, tiene claridad de cuáles son los factores, y a cada factor le corresponde una función, ¿sí? Sí, profe. Ya. Dudas, consultas, preguntas, porque la próxima semana ya nos vamos de celebraciones, tenemos un descanso, ¿cierto? Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Esto se llama factores de qué entonces? De la comunicación, Factores de la comunicación. Ya, ¿ya? Y a cada factor le corresponden las funciones de la comunicación, ¿sí? ya. Bien, dejamos entonces hasta acá la grabación.